incidentes en los cuales una persona se ausenta de su domicilio, del lugar habitual en el que reside, sin que sus conocidos, sin que sus amigos, sin que su familia tengan noticias de ella. Cuando esta desaparición se prolonga por al menos 3 años sin que nadie atienda los intereses y bienes de la persona, o pueden mediar también circunstancias que hagan presumir que la persona haya fallecido, por ejemplo, que haya habido una guerra en el lugar en el que él vivía, o que haya estado en el momento de un accidente, o en un barco que ha naufragado, o en un avión que se precipitó a tierra. Este plazo se reduce a 2 años y 6 meses. 2 años en un caso y 6 meses en el otro. ¿Para qué se instituye este procedimiento? Bueno, en principio para preservar los derechos del que presuntamente ha fallecido y después para defender los derechos de los potenciales sucesores. Habíamos visto los atributos de la personalidad. Decimos que son los atributos de la personalidad. Son circunstancias, cualidades que son consideradas inescindibles de la persona humana, es decir, que no pueden separarse de la persona humana, es decir, toda persona humana los tiene. Entre ellos, entre estos atributos, podemos nombrar la capacidad, el domicilio, el nombre. ¿La capacidad qué es? Es el reconocimiento que le hace la ley a una persona en cuanto a que ésta tiene aptitud para interactuar en el mundo jurídico, modificando derechos, adquiriéndolos, transmitiéndolos. El domicilio tiene que ver con la localización que se puede hacer de esa persona en un lugar del mundo determinado. Y el nombre hace a la identificación de esa persona. Entonces, los 3 atributos se encuentran regidos, por supuesto, en el Código Civil y Comercial de la Nación, los que acabo de mencionar referidos a la capacidad, el nombre y el domicilio. La capacidad puede ser de ejercicio, que antes se llamaba capacidad de hecho, o también capacidad de derecho. La capacidad de derecho es la aptitud de la persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Esa es la capacidad de derecho. Es la aptitud de la persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Esta aptitud puede ser restringida solamente en casos muy específicos. La capacidad de ejercicio o capacidad de hecho, como se llamaba anteriormente, pero hoy nos tenemos que referir a ella como capacidad de ejercicio, es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y deberes de los que una persona es titular. Esta capacidad de ejercicio también puede ser limitada, siempre en casos excepcionales. Puede ser limitada, por ejemplo, por una sentencia judicial que así lo determine. La ausencia de capacidad de hecho de ejercicio está regulada también en el Código Civil y Comercial, artículo 24, y con respecto a esta falta de capacidad de ejercicio tenemos el caso más común, que es el caso de los menores. Una persona hasta los 18 años no tiene aptitud para tener en su cabeza derechos o contraer obligaciones. Sí, lo puede hacer a través de su representante, porque no lo puede ejercer por sí mismo.
En nuestro ordenamiento jurídico no existe la incapacidad de derecho absoluta, eso es solamente en el caso de los esclavos, y que en nuestra legislación, por supuesto, esto no existe. Como les había comentado, el domicilio como atributo de la personalidad se refiere a la localización y es el lugar físico que se tiene como asiento de una determinada persona en cuanto a sus relaciones jurídicas. Hace a la individualización también del sujeto y tiene importancia en cuanto a los efectos jurídicos. Es siempre determinado por ley, aunque según algunos criterios hay distintos tipos de domicilio que pueden clasificarse, por ejemplo, en domicilio real, domicilio constituido, domicilio legal, domicilio fiscal, domicilio especial. Hay distintos tipos de domicilio. ¿Y por qué es importante el domicilio? Porque el domicilio va a determinar también cuál es la ley aplicable a ese sujeto en una determinada relación. Será importante para eso, será importante para notificarlo de ciertas circunstancias, para someterlo a determinados, o a la fiscalización o al cumplimiento de normas de órganos administrativos, como por ejemplo puede ser el domicilio fiscal. Bien, el domicilio real de una persona es aquel donde ésta tiene su residencia habitual. El domicilio real es voluntario, es mutable, se puede cambiar, es inviolable porque goza de la protección del artículo 18 de la Constitución Nacional, se puede modificar por la propia voluntad de la persona. Yo puedo cambiar mi domicilio real en tanto el nuevo domicilio real se convierta en mi residencia habitual o eventualmente que sea allí donde realice mis actividades económicas o profesionales. El domicilio legal es aquel en el cual la ley presume que es el lugar en el que la persona puede ser ubicada en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Por ejemplo, el domicilio legal de los funcionarios públicos es el lugar donde desempeñan sus funciones. El domicilio legal de los militares es su destino efectivo. El domicilio legal de los incapaces es el domicilio de sus representantes. Otro tipo de domicilio que les mencioné es el especial, que a diferencia de los anteriores es a los efectos, o se instituye a los efectos de determinadas relaciones jurídicas. Y puede ser múltiple, puede haber una persona que tenga más de un domicilio especial. Cada uno de ellos es aplicable a una relación jurídica determinada. Hay un domicilio contractual, que es el que las partes establecen en un contrato. Domicilio fiscal, donde los organismos de recaudación tienen como cierto que es nuestro domicilio. El domicilio constituido, que es aquel que se establece en los procesos judiciales y que coincide con el domicilio del abogado patrocinante. Bien, otro atributo a la personalidad, el nombre, sirve para la identificación de la persona, tiene un carácter semi-inmutable, es decir, no puede cambiarse salvo algunas circunstancias particulares. El nombre se compone por el nombre de pila y el apellido. Hay cierto margen de libertad para los padres, más allá de algunas pequeñas restricciones que ya cada vez son menos para elegir los nombres de sus hijos. Por ejemplo, hermanos vivos no pueden tener los mismos prenombres, los mismos nombres de pila, porque si no, no se los podría identificar. Bien,
Con respecto al apellido, que es el que corresponde a la familia, e identifica a la persona con respecto a su familia, antes se llevaba solamente el apellido del padre, luego se permitió el apellido del padre seguido el de la madre, ahora se permite primero el de la madre, después el padre, y hasta solamente el apellido de la madre. Con ello les quiero decir que a lo largo de los años estas facultades se han ido ampliando. Yo puedo, una vez siendo mayor de edad, modificar mi nombre, puedo modificar mi apellido, bueno, para casos excepcionales y mediante una solicitud especial. Se puede hacer esto. No porque no me guste mi nombre, mi apellido me lo puedo cambiar, sino que tiene que haber una razón valedera. Puede ser que mi nombre o mi apellido me conlleve discriminaciones culturales, étnicas, religiosas, entonces puedo pedirle a un juez que me cambie el nombre y o el apellido. Bien. Hay otro instituto que es el de los derechos personalísimos, que no hay que distinguirlos, que distinguirlos y no confundirlos con respecto a los atributos de la personalidad. Estos derechos personalísimos son innatos, es decir, vienen con las personas, son vitalicios, se tienen una perpetuidad, son inalienables, no se pueden modificar, son imprescriptibles, no desaparecen por el transcurso del tiempo, son absolutos, es decir, todos lo tienen que respetar, y son extrapatrimoniales, es decir, no tienen un contenido pecuniario. Bien. Estas son cuestiones generales, que como yo digo, son cuestiones que tendrían que conocerlas no solamente los estudiantes de económicas o de derecho, sino toda persona que camina por la calle, ¿no? Ni hablar de los mayores de edad, por supuesto, que también tendrían que conocerlo. Ahí hemos hablado de personas, les comenté, les mencioné las personas jurídicas, que también lo llamamos personas de existencia ideal. A diferencia de las personas humanas, no tienen una existencia física. Estas son una creación de la doctrina. Son, igual que las personas humanas, sujetos de derecho, están dotados de atributos propios y por ende tienen capacidad para celebrar actos jurídicos. Bien. Las personas jurídicas deben estarse, por supuesto, a lo prescripto, a las normas o leyes especiales, al Código Civil y Comercial de la Nación, a las normas que hacen a su acto constitutivo, es decir, las normas que se instituyen para formarlas, y las normas especiales de leyes que también lo son. Hay normas especiales como, por ejemplo, la Ley General de Sociedades, que son normas específicas de las personas que hacen a las personas jurídicas. No obstante ello, también encontramos normas relativas a las personas jurídicas en el Código Civil y Comercial de la Nación. De hecho, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 141, establece que son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y a los fines de su creación. Y los fines de su creación, es decir, que el ordenamiento jurídico les da aptitud para adquirir y contraer derechos, y contraer obligaciones para que cumplan con el objeto que se ha instituido en su contrato constitutivo y para cumplir el fin por el cual se ha creado. Bien. También es importante, no solamente, como les dije, la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación,
sino también aquella que encontramos en la Ley General de Sociedades. Antigua Ley de Sociedades Comerciales, de 2015, la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades, de hecho, dice que estas personas jurídicas cuentan con capacidad para ejecutar los actos comprendidos en su objeto, actos ajenos a su objeto, pero que estén conexos, o sea, necesarios para preservar los bienes, y aún en algunos casos actos que sean extraños a su objeto, en la medida que cuenten con la aprobación previa de los órganos correspondientes. Este es un caso excepcional, es decir, la regla es que las personas jurídicas no pueden realizar actos notariamente extraños a su objeto. ¿Cuándo comienza la existencia de la persona jurídica? Así como tenemos un comienzo de la existencia de la persona humana, también tenemos un comienzo de la existencia de la persona jurídica. Las personas jurídicas tienen su origen en un acto jurídico, que puede ser unilateral o multilateral, según el tipo de persona jurídica de la que se trate. Este acto jurídico debe otorgarse por escrito y debe cumplir con las formalidades específicas a ese efecto. En lo que hace a las personas jurídicas privadas, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que su existencia comienza desde su constitución, agregando que no necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. Digamos que la norma general es que comienza la existencia desde el momento de la Constitución y que no necesita autorización para funcionar. Pero hay casos específicos en los cuales sí se necesita autorización. Bien. Distinto es el caso de las personas jurídicas públicas en cuanto al comienzo de la existencia, que será a partir del momento de la autorización para funcionar. Estas tienen leyes y reglamentaciones especiales. Lo que hay que entender es que hay personalidades diferenciadas, es decir, una cosa es la persona jurídica, este ente, esta creación, y otra cosa son aquellas personas que lo componen. Es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo para formar una sociedad, la sociedad será una persona distinta de nosotros que somos quienes la componemos. Es decir, una vez que se otorga el acto constitutivo de la persona jurídica, comienza su existencia, ello implica que se reconoce su existencia, se reconoce la existencia de un nuevo sujeto que es independiente de los miembros que le dieron origen al otorgar el acto constitutivo. El hecho de que sea un sujeto distinto de aquellos que lo componen implica que los patrimonios van a ser separados. Una cosa será el patrimonio de la persona jurídica y otra cosa los patrimonios de sus miembros. Los derechos y obligaciones de la persona jurídica también estarán separados de los derechos y obligaciones de sus miembros. Y por ende, hay en principio una falta de responsabilidad de los miembros de una persona jurídica por las obligaciones y responsabilidades de esta. Esto es un principio general que tiene sus excepciones que ya en su momento las vamos a ver. Hay un instituto que se llama el de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, que está previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 144, que también es concordante con el artículo 54 de la Ley General de Sociedades. Esta teoría o instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica lo que hace es prever la posibilidad de correr lo que se llama el velo de la entidad, es decir, correr ese velo para imputar las obligaciones y responsabilidades de la persona jurídica directamente a los socios
o a los administradores, en algunos casos específicos. En ese caso, las personas van a tener que responder en forma solidaria y limitada con la persona jurídica por los perjuicios que ésta haya causado. Es decir, la regla es que hay una diferenciación entre la personalidad del ente y sus miembros. Y esta teoría que les acabo de mencionar se aplica de forma excepcional, de forma restringida. Es decir, ¿cuándo se corre el velo? ¿Cuándo se imputa responsabilidad por los actos del ente a sus socios o a sus administradores? Cuando la persona jurídica esté llevando adelante una actuación destinada al cumplimiento de fines que son ajenos a esta, o que la persona jurídica sea utilizada como un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar los derechos de cualquier persona. Esto supone la presencia de un elemento subjetivo, es decir, tiene que haber dolo de los socios o miembros de la persona jurídica, que consista en la intención deliberada de ejecutar estas acciones que yo les dije anteriormente, que hacen aplicable la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Bien. Si se llega a cortar, nos volvemos a conectar. Como las personas humanas, las personas jurídicas tienen que tener un nombre que la identifique como tal. Y a su vez, debe adicionar al nombre la forma de la persona jurídica. Es decir, si es una sociedad anónima, tiene que ser La Esperanza Sociedad Anónima. El Buen Comer, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bien. El nombre elegido lo que tiene que hacer es no generar confusiones en los terceros, no tiene que ser un nombre repetido, tiene que ser o tener una aptitud distintiva para diferenciarlo de otras personas jurídicas, no puede contener expresiones contrarias a la ley, el orden público, las buenas costumbres, ni tampoco puede ser un nombre que induzca a un error sobre cuál es su objeto. No puede contener el nombre de personas humanas si no se cuenta con su conformidad y, como les dije, ser integrado con el aditamento de la forma jurídica que adopte. Las personas jurídicas pueden estar existiendo plenamente o estar en liquidación, en proceso de liquidación. Si están en proceso de liquidación, deben consignarlo en su nombre también en resguardo de los terceros. Al igual que las personas humanas, también tienen que tener un domicilio, y vamos a hacer la distinción entre domicilio y sede social. Como habíamos visto, el domicilio es un atributo de la personalidad, y corresponde distinguir, como les dije, el concepto de domicilio del de sede social. El domicilio es la jurisdicción en la cual la persona jurídica tiene su asiento, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, mientras que la sede social es la dirección, Avenida Córdoba, 3520, Capital Federal. Entonces, domicilio es la jurisdicción, en este caso Ciudad de Buenos Aires, y la sede es la dirección. El domicilio debe estar fijado en el estatuto constitutivo, en ese contrato por el cual se constituye la sociedad. Si se tiene que cambiar el domicilio, lo que hay que hacer es reformar el estatuto. En cambio, la sede social puede ser cambiada dentro de la jurisdicción del domicilio por decisión del órgano de administración. Las notificaciones van a ir y serán consideradas válidas y vinculantes a la sede que esté inscripta de la sociedad. Esta sede figura inscripta en el órgano de fiscalización estatal, el órgano que fiscaliza y controla a todas las personas jurídicas. También las personas jurídicas tienen un patrimonio,
el patrimonio, igual que las personas humanas, son el conjunto de bienes de una persona, son esa universalidad jurídica que se integra por los derechos y obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria de una persona. El patrimonio, se determina a partir de la diferencia entre el activo y el pasivo. Toda persona jurídica tiene que tener un patrimonio que le permita llevar adelante las actividades comprendidas en su objeto. El patrimonio inicial de las personas jurídicas se constituye con los aportes que realizan inicialmente los socios o los miembros de esta entidad. El mismo después va a variar en función de gastos, de ganancias que pueda tener a lo largo de su vida la persona jurídica. Entonces, el patrimonio de las personas jurídicas puede estar integrado por una variedad de bienes tales como el dinero, como inmuebles, cosas muebles, derechos, créditos. En el caso de que tenga en su patrimonio bienes registrables, estos tienen que ser inscritos a nombre de la sociedad. Las personas jurídicas también tienen que tener una duración. La duración de la persona jurídica es limitada en el tiempo, es decir, tiene un lapso de duración, un principio y un final. Si fenece, si expira el plazo de duración de la sociedad, este vencimiento es causal de disolución de la sociedad. Ahora bien, sus miembros pueden decidir prorrogar este plazo de duración o reconducirlo. Prorrogarlo es la decisión que toman los miembros antes del vencimiento de este, y reconducción es la decisión que toman con posterioridad a haber acaecido la expiración del mismo. Yo les comenté también que las personas jurídicas tienen un objeto. ¿Qué es el objeto de las personas jurídicas? Este va a estar constituido por los actos que están previstos en el estatuto y que serán los medios a través de los cuales podrá alcanzar los fines para los cuales fue creada. El objeto de la persona jurídica tiene que ser preciso y determinado. Les dije que el principio general es que no puede realizar actos notoriamente extraños a dicho objeto. ¿Y por qué? Porque antes se permitía constituir personas jurídicas con objetos muy amplios, y de un tiempo a esta parte los órganos de contralor han sido un tanto más restrictivos con respecto a ello. Y ya vamos a ver cuál es también la importancia del objeto en la contratación que puede hacer una persona jurídica con terceros. La persona jurídica también tiene que tener normas para funcionar, que van a estar en el estatuto constitutivo. Este estatuto constitutivo va a ser ley para la persona jurídica y para sus miembros. Este estatuto constitutivo, que les digo que es ley, también puede ser modificado en algunas circunstancias, y hay ciertos procedimientos que se tienen que seguir para ello. Como les dije, la persona jurídica tiene que tener normas para su funcionamiento que tienen que ver con su administración, con la toma de decisiones, con la representación, con los órganos que tenga para llevar adelante su objeto. Entre otros, tiene que tener lo que se denomina un órgano de gobierno. El órgano de gobierno es el que va a estar encargado de tomar las decisiones más importantes en la vida de la persona jurídica. Este órgano de gobierno, entre otras cosas, va a designar quiénes van a ser los integrantes de los órganos de administración, por ejemplo, u órganos de fiscalización interna.
También va a haber órganos de administración que van a ser aquellos que llevan el día a día de la sociedad y que llevan adelante las grandes políticas o políticas generales que les indica el órgano de gobierno. Ya cuando veamos las personas jurídicas en particular, vamos a ver cómo actúan cada uno de estos órganos. Las personas jurídicas pueden ser públicas o privadas. El Código Civil y Comercial de la Nación enumera una y otras, no define las categorías. Pero podemos decir que las personas jurídicas privadas son las constituidas por particulares. Y las públicas son los estados, nacionales, provinciales, municipales, extranjeros. Podemos así clasificar a las personas jurídicas públicas o enumerarlas mencionando el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, entidades autárquicas. ¿Ustedes conocen alguna entidad autárquica? El Banco Central, la UBA, por ejemplo. Los estados extranjeros, la Iglesia Católica. Las personas jurídicas privadas, ¿cuáles son? Las sociedades, las asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, mutuales, cooperativas, consorcios de propiedad horizontal, que no estaban incluidos hasta el año 2015, donde se los incorporaron. Y eso nos da una pauta de cuáles son unas y otras. Las asociaciones civiles son personas jurídicas privadas sin fines de lucro, están reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, se constituyen por instrumento público, requieren autorización estatal para funcionar. Después tenemos las simples asociaciones, que también son personas jurídicas privadas sin fines de lucro. Se rigen mayormente por las normas relativas a las asociaciones civiles. No obstante, se diferencian en cuanto a la forma del acto constitutivo. Al inicio de la existencia de las mismas, al régimen de fiscalización interna, que no lo tienen. Luego también tenemos las fundaciones, que son personas jurídicas privadas que se constituyen con un fin de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas destinada a hacer posibles sus fines. También se deben constituir por instrumento público y requieren autorización legal para funcionar. Tienen un órgano típico de gobierno y administración, que es el Consejo de Administración. También se puede prever la existencia de un comité ejecutivo. Bien. Habíamos visto que los bienes son derechos, cosas susceptibles de valor económico, recuerden esto. Los bienes materiales se denominan cosas. Los bienes inmateriales se denominan derechos. Siempre susceptibles de valoración económica. También mencionamos patrimonio, esa diferencia entre activo y pasivo. El patrimonio es la garantía común de los acreedores, es decir, ¿por qué? Porque los acreedores de determinado sujeto pueden hacer efectivas sus acciones para cobrar sus créditos sobre el patrimonio del deudor. Recuerdo también algunos conceptos vistos con respecto a hechos y actos jurídicos.
Hecho jurídico, acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es un acontecimiento con entidad jurídica conforme al ordenamiento jurídico. Es decir, recuerden que les comenté que los hechos son jurídicos porque la ley les otorga tal entidad para producir específicos efectos. Estos efectos provienen en primer término de la ley, que es la primera fuente de derecho, pero también tenemos la jurisprudencia, que son los fallos, son las resoluciones anteriores de los tribunales, la doctrina, que es la opinión de los autores, la costumbre, que son esos actos llevados a cabo en forma repetitiva a lo largo de los años, de las generaciones, y los principios generales del derecho. Recordemos que los hechos de la naturaleza, como la salida del sol, el vuelo de un pájaro, no tienen trascendencia jurídica. Algunos hechos de la naturaleza, en determinadas circunstancias, pueden producir efectos jurídicos. Recuerden el caso que yo les dije del rayo que produce un incendio y lo que hace es poner en funcionamiento las cuestiones relativas a un contrato de seguro. Bien. Vamos a ver. Habíamos visto simples actos lícitos, recuerdo. Habíamos visto acto jurídico, hecho humano voluntario lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Recuerden a la voluntad como elemento esencial para la conformación de los actos jurídicos. Recuerden que el sujeto que realiza un acto jurídico tiene que ser una persona capaz, tiene que tener esa capacidad que habíamos visto de ejercicio, tiene que tener una edad, ser mayor de edad, el objeto del acto jurídico tiene que ser lícito, recuerden la importancia del consentimiento, esa conformación de la voluntad que conlleva el discernimiento, la intención y la libertad. Recuerden la forma de realización del acto. Les dije que el principio de nuestro ordenamiento es el principio de libertad de formas, pero que hay algunas excepciones particulares, como son aquellos actos que por ley tienen que tener una forma determinada, como por ejemplo la donación, que tiene que formalizarse por instrumento público, por escritura pública. Pero el principio rector es la libertad de formas, más allá de esas formas prescritas por la ley para determinados actos específicos. Volviendo a la voluntad, recuerden que el acto voluntario se ha ejecutado con discernimiento, intención y libertad. Siempre. Entonces, este sujeto que realiza el acto tiene que tener siempre discernimiento, no tiene que estar privado de razón. El acto tiene que ser lícito. Recuerden la manifestación de voluntad. Esta manifestación que puede ser expresa, escrita, puede ser oral, que el silencio no es una manifestación de voluntad, salvo algunos casos específicos, como yo les comentara el caso de esa falta de concurrir a reconocer una firma en la ejecución de un documento, o la falta a concurrir, a someterse a una prueba de ADN en el caso de un juicio por filiación. En ese caso, el silencio se tendrá como manifestación de voluntad, pero en términos generales no lo es. Los actos jurídicos, en caso de duda, el juzgador, el juez, tendrá que interpretarlos. Cuando hay cierta divergencia con respecto a cuál fue la voluntad que quiso expresar alguna de las personas involucradas, en ese caso el juez tendrá que interpretarlo con algunas pautas que le otorga la ley. Recuerden que tiene que estar siempre subyacente el principio de buena fe, siempre, siempre, siempre. Bien. Recuerden que era el discernimiento
que es esa aptitud mental para comprender el significado del acto que se ejecuta. Por eso se habla, y les había comentado en otras clases, acerca de la discusión con respecto a la imputabilidad de los actos de los menores, sobre todo en sede penal, cuando el menor puede discernir o comprender el significado que está llevando a cabo. La edad es un requisito esencial con respecto al discernimiento. Entonces la ley lo que hace es establecer rangos de edad para determinar si este discernimiento se encontró presente. El menor de edad en principio es inmaduro para determinados actos. Bien. En general, el menor de edad, menor de 18 años, tendrá que actuar a través de un representante. Como así también el incapaz declarado en juicio tendrá que tener un curador. El incapaz tiene un curador, el incapaz declarado en juicio, y el menor puede tener un tutor. Más allá de que los representantes naturales de los menores de edad son sus padres. Bien. Con esto creo que ya estamos viendo. Repaso lo que vimos en las otras clases. La libertad, recuerden que es ese poder que tiene la persona para poder decidir realizar o no un acto. Recuerden también el ejemplo que les di acerca de esa persona que se encuentra privada de libertad porque la obligan a firmar determinado documento diciéndole que le tienen secuestrado un hijo, por ejemplo, porque le ponen una pistola en la cabeza. La libertad se encuentra afectada en ese caso. Entonces, ¿qué va a pasar con ese acto? Ese acto que tiene ese vicio, que priva al acto de sus efectos naturales, ese acto va a estar viciado, entonces no va a cumplir sus efectos. ¿Cuáles son los vicios de los actos jurídicos? Son la lesión. La lesión se produce cuando una de las partes, explotando la necesidad o la debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtiene por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Por ejemplo, les doy ejemplos siempre groseros para que entiendan los conceptos. A una persona que necesita comprarle un medicamento al hijo y tiene que vender una joya que sale 10 pesos y abusándose de la necesidad que tiene este señor se la pagan 1 peso. Eso es la lesión. Estamos hablando siempre en desproporciones exageradas. Bien. O sea, si necesita, por ejemplo, esa persona que fue víctima del vicio de lesión, vender, por ejemplo, una propiedad porque se encuentra en peligro su vida, la salud de su hijo, bueno, si es una persona que tiene una debilidad psíquica, una experiencia, también. Es decir, tiene que haber una persona que se aproveche de la situación de esta víctima. Esto estaría contrariando el principio también que les mencioné de buena fe. Otro vicio es la simulación. La simulación se da cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, o cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas a quienes en realidad se constituyen y transmiten. Por ejemplo, yo le vendo a un amigo mi departamento, pero en realidad no se lo estoy vendiendo. Lo que estoy haciendo es sacándolo de mi patrimonio, porque también firmamos un contradocumento en el cual se manifiesta que mi amigo está comprando mi departamento con la plata que yo le di y solamente los efectos de un acto de simulación. La simulación no siempre es ilícita, puede ser lícita. La simulación es lícita cuando no afecta a terceros. Es ilícita si se hace para afectar a terceros. Es decir, yo puedo, por ejemplo, simular la venta de mi departamento porque un acreedor va a ejecutar una deuda en contra mía y
tratará de rematar mi departamento. Otro vicio es el fraude. Este se configura cuando el deudor celebra actos de disposición en perjuicio de sus acreedores. Por ejemplo, caso de simulación ilícita, va de la mano con el fraude. Si yo vendo, me desprendo de bienes que forman parte de mi patrimonio para no responder con ellos ante el requerimiento de un acreedor, ¿no? Que tenga un crédito con una fecha anterior a la cual yo me deshice de estos bienes. Es decir, se tiene que configurar este supuesto de fraude por el desprendimiento que hago de mis bienes en base a un crédito con fecha anterior, y también tiene que haber complicidad de la persona a favor de la cual yo le transmito también los bienes. ¿Cómo? Yo tendría una consulta, si no es molestia. No, por favor, estoy para eso. Que si no afecta un tercero, directamente se puede hacer este tipo de... La simulación se puede hacer. Ahora, técnicamente, si es una propiedad, un inmueble, por más que hagas esta simulación, uno estaría evitando impuestos. Porque vos estarías capaz cediendo el inmueble. Está bien, pero estoy afectando a un tercero, que es al fisco. Ahí sí, eso se entiende también como afectación a un tercero. Pero puedo hacerlo sin afectar a terceros. Porque, ¿pero no quedaría como menos subjetivo eso? No, porque el tributo sobre el inmueble lo paga otra persona, no es que no lo va a pagar nadie. Ah, listo. Genial, gracias. Bien. Bien. Vamos a ver obligación, que ustedes empezaron a ver con el doctor Miguel. ¿Qué es obligación? Es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir de otro sujeto, que es el deudor, una prestación destinada a satisfacer un interés lícito ante el incumplimiento. Este acreedor puede obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Es decir, ¿qué tenemos? Una relación ¿de qué tipo? Jurídica. Hay sujetos, que es el sujeto activo, que es el acreedor, y el sujeto pasivo, que es el deudor. El objeto de la obligación es una prestación susceptible de valoración económica. Si el acreedor no cumple, el deudor, perdón, o sujeto pasivo no cumple espontáneamente esta prestación, el acreedor puede emplear medios legales para hacer que el deudor lo cumpla. Ante el incumplimiento de la obligación, lo que puede hacer el acreedor es iniciar acciones legales. No puede usar la fuerza porque no le paga el deudor. Solamente puede propiciar el cumplimiento de la obligación a través de un procedimiento judicial. Tenemos obligaciones de dar. El deudor puede dar cierta cosa, obligaciones de dar sumas de dinero. Hay obligaciones de hacer también, es decir, que el deudor tiene que hacer algún servicio a favor del acreedor. También hay obligaciones de no hacer. Obligaciones de no hacer, que significan una abstención. Por ejemplo, a mí me acaban de mandar un contrato para el análisis en el cual una de las partes se obliga por el término de 5 años a no realizar actividades en competencia con la otra. Es decir, no puede realizar las mismas actividades que va a realizar la otra persona que firma el contrato con ella, por un plazo de 5 años. Entonces, esto es una obligación de no hacer, es una abstención. Quiero ver. La próxima clase vamos a continuar con obligaciones. Más allá que en el cronograma también decimos que empezamos a hablar de contratos,
vamos a también a seguir un poco más con obligaciones, porque obligaciones es un tema que nos va a permitir comprender aquellos que vienen. En el caso de que ustedes tengan duda con respecto a la interpretación de algún instituto referido a las obligaciones, siempre piensen lógicamente cuál sería la respuesta. El derecho es lógica, el derecho es un sistema y el derecho es un sistema lógico. Entonces ustedes, cuando no sepan una respuesta, siempre traten de darle una respuesta lógica y allí seguramente van a encontrar la solución. Bien. Nos vemos entonces en la próxima clase y vamos a continuar con obligaciones y posiblemente después también seguiremos con contratos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, señores. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias igualmente.